Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. La niebla cubría la aldea como un manto gris, denso y pegajoso. En la lejanía, la figura de un hombre se desvanecía lentamente, arrastrado por las sombras del bosque. Nadie lo vio regresar. Martín despertó temprano esa mañana, pero algo se sentía extraño. La niebla, más espesa que de costumbre, había cubierto toda la aldea. Las casas, usualmente llenas de vida, parecían estar atrapadas en una pesadilla silente. El aire estaba pesado y húmedo, como si el mismo cielo se estuviera ocultando de algo. Martín no sabía qué, pero la sensación de incomodidad era palpable. Se levantó de la cama, con la mente envuelta en pensamientos confusos. Probablemente, el clima está afectando mi estado de ánimo, pensó mientras se vestía. Pero lo que más le extrañó fue el silencio que reinaba en su hogar. Ni su madre ni su hermana lo esperaban en la cocina, lo que era raro, porque siempre había algo de ruido en las mañanas. Solo el sonido de la niebla, como un susurro lejano, llenaba el espacio. Decidió ir al mercado del pueblo, como lo hacía todos los días, pero al salir, algo lo hizo detenerse. La plaza estaba vacía, con solo unos pocos comerciantes mirando a su alrededor, inquietos. Los aldeanos no se saludaban como solían hacerlo. En sus rostros había una expresión de temor, como si todos estuvieran esperando que algo sucediera. La atmósfera estaba cargada de tensión. Martín se acercó a uno de los mercaderes, preguntándole si sabía qué ocurría. «Desapareció otro niño anoche», le respondió el hombre, con voz grave y llena de temor. «Llevan días desapareciendo sin explicación. Nadie se atreve a entrar al bosque después de oscurecer». El temor de Martín aumentó. Recordaba las historias que su abuela le había contado sobre el chaneque, un ser que se decía que vivía en los bosques cercanos y que se llevaba a los niños desprevenidos. Sin embargo, siempre las había considerado solo leyendas. Aquel día, la historia comenzó a adquirir un tono diferente. Mientras regresaba a su casa, un escalofrío recorrió su espalda. La niebla parecía más espesa a cada paso que daba, y de repente, vio una figura que emergía de entre los árboles, un hombre que caminaba erráticamente, como si estuviera luchando por mantenerse en pie. Martín lo observó con curiosidad, pero antes de poder acercarse, el hombre levantó la vista, mostrando unos ojos desorbitados que reflejaban una desesperación inquietante. La figura giró sobre sí misma y desapareció en la niebla antes de que Martín pudiera hacer nada. Lo único que quedó en su mente fue una sensación de incomodidad, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. Al llegar a su hogar, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el llanto de un niño. Martín, sin pensarlo, salió disparado hacia el bosque, hacia el lugar de donde provenía el sonido. Cada paso lo acercaba más a la oscuridad del lugar, y mientras avanzaba, las sombras del bosque parecían moverse a su alrededor. El llanto resonaba con más fuerza, y algo en su interior le decía que debía seguirlo. No podía detenerse. Al llegar a un claro, vio lo que no quería ver. El suelo estaba cubierto de huellas extrañas, no humanas. Algo se movía en la penumbra, y Martín apenas pudo distinguir una sombra que avanzaba lentamente hacia él. En ese momento, sintió como si el aire se volviera pesado, como si el mismo bosque estuviera tomando vida propia. Con el corazón acelerado, Martín intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había paralizado. El grito del niño seguía resonando en su mente, pero lo que vio en el claro lo dejó completamente aterrorizado. No era un animal, ni una figura humana. Era algo mucho más extraño, algo que se movía con rapidez y agilidad, pero no con la gracia de un ser humano. Su cuerpo era pequeño, encorvado, y sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. El rostro de la criatura era distorsionado, como si no perteneciera a este mundo. Martín, incapaz de mover un músculo, observaba cómo la figura se acercaba. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y su mente buscaba una explicación, pero no podía encontrar ninguna. La criatura no parecía tener un propósito claro. No parecía tener miedo, ni remordimiento. Solo se acercaba, lenta y sigilosa. La criatura sostenía en sus manos algo brillante, una piedra que emitía una luz verde, como si estuviera viva.
Martín intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Solo logró emitir un susurro, algo como un intento de advertencia. Pero la criatura no lo escuchó. Con una velocidad que lo dejó sin aliento, la figura saltó hacia él, y todo se llenó de luz. Martín cayó al suelo, inconsciente, mientras la figura se desvanecía entre las sombras. La última imagen que tuvo antes de perder la conciencia fue la de los ojos brillantes de la criatura, mirándolo fijamente, como si supiera que no podría escapar. Despertó horas más tarde, en el borde del claro. La niebla había desaparecido, pero el aire seguía siendo denso. Todo a su alrededor parecía extraño, irreconocible. El miedo lo envolvía como un manto invisible, y el llanto del niño se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Martín no podía entender lo que había sucedido. Pero sabía que algo horrible había cambiado dentro de él. Al regresar al pueblo, se dio cuenta de que nadie parecía haber notado su desaparición. El mercado estaba lleno, la vida continuaba como si nada hubiera pasado. Pero Martín no podía borrar de su mente la visión de esa criatura, y sabía que no estaba loco. Algo oscuro se había desatado, y él había sido testigo de ello. Martín no pudo dejar de pensar en lo que había vivido aquella noche en el bosque. Cada rincón de su mente estaba plagado por la imagen de los ojos brillantes de la criatura. El llanto del niño, que ahora resonaba constantemente en sus pensamientos, se había convertido en una pesadilla recurrente. A pesar de sus intentos por apartarlo, algo dentro de él lo atraía, lo impulsaba a pensar en ello sin descanso. La presencia del chaneque no era algo que pudiera borrar de su memoria. Durante el día, el pueblo parecía haber recobrado su normalidad, pero Martín notaba cómo el miedo se había apoderado de todos. Los aldeanos se miraban con desconfianza, y cada uno caminaba con la cabeza agachada, como si intentaran evitar ver lo que estaba sucediendo. La niebla que antes había cubierto todo el lugar había desaparecido, pero el aire permanecía cargado de una inquietante sensación de angustia. Nadie hablaba en voz alta, como si temieran que cualquier palabra pudiera traer consigo la sombra de la criatura. Esa noche, el cielo estaba oscuro, sin estrellas, y el aire frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Martín intentó dormir, pero no pudo. La presión en su pecho, como un peso invisible, lo mantenía despierto. La sensación de ser observado era insoportable. De repente, el llanto del niño, que hasta entonces parecía lejano, se escuchó más fuerte, más cercano, como si estuviera justo afuera de su ventana. Martín se levantó de la cama, sudoroso y agitado, y salió al pasillo. No había nadie, por supuesto, pero el llanto persistía. La niebla regresaba. De alguna forma, había vuelto al pueblo sin previo aviso. En la penumbra de la noche, las calles parecían haber desaparecido, y todo lo que quedaba era el pesado manto gris que cubría todo. La sensación de claustrofobia se apoderó de Martín mientras caminaba hacia la puerta. No quería salir, pero no podía dejar de escuchar ese llanto. Algo dentro de él le decía que debía seguirlo, que debía enfrentarse a aquello que lo acechaba. A medida que avanzaba, los sonidos del pueblo se desvanecieron, y todo lo que podía oír era el crujido de las hojas bajo sus pies y el llanto, que ahora era mucho más fuerte. Lo seguía, lo arrastraba. El bosque estaba justo más allá de las primeras casas, y Martín sabía que debía adentrarse en él, aunque su corazón latiera con fuerza. Pero la curiosidad, ese impulso que no podía detener, lo empujaba a ir más allá. La niebla se espesaba a cada paso. Cada vez que intentaba detenerse, sentía que algo lo empujaba hacia adelante, que no podía detenerse ni dar marcha atrás. El aire se volvía más denso, como si el bosque mismo lo estuviera absorbiendo. Cada árbol, cada sombra en la distancia parecía moverse, como si el propio paisaje estuviera vivo. Martín no sabía cuánto tiempo llevaba caminando, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Al contrario, se hacía más presente. El llanto del niño parecía más cercano, y una presión en su pecho aumentaba a medida que se adentraba más en el bosque. Finalmente, llegó a un claro. La luz verde de la piedra brillaba frente a él, iluminando el espacio. Martín reconoció la figura. La criatura estaba allí, inmóvil, mirándolo con aquellos ojos brillantes, como dos faroles que perforaban la niebla. La piedra que sostenía en sus manos emitía la luz que hacía que todo el lugar pareciera irreal, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. «¿Qué quieres de mí?», gritó Martín, su voz rasposa por el miedo.
La criatura no respondió de inmediato. Solo permaneció allí, observándolo, con una sonrisa cruel que distorsionaba aún más su rostro. Sus labios se movieron, pero las palabras que pronunció eran ininteligibles, un susurro bajo que solo él podía escuchar. El llanto del niño se intensificó, y la criatura levantó la piedra hacia el cielo, liberando una luz verde cegadora que llenó todo el claro. Martín sintió que el aire se volvía pesado, como si algo lo aplastara desde dentro. Su cuerpo ya no respondía, como si sus fuerzas se hubieran agotado por completo. Los árboles a su alrededor parecían moverse, pero no en la forma que deberían. Era como si todo se desvaneciera, como si el bosque mismo estuviera desapareciendo en la niebla. No podía moverse, no podía gritar. Estaba atrapado. La criatura avanzó lentamente hacia él, y Martín, paralizado por el miedo, no pudo hacer nada para detenerla. Sentía la presión de la piedra acercándose a su rostro, y la risa de la criatura, un sonido que helaba la sangre, se escuchó claramente en sus oídos. En ese momento, Martín comprendió que ya no había escape. El chaneque había reclamado su alma, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. La criatura le tocó el rostro con la piedra, y Martín sintió un ardor intenso, como si su piel estuviera siendo quemada. Un grito salió de su garganta, pero nadie lo escuchó. El sonido del llanto del niño lo envolvía, cada vez más fuerte, más desesperado. Fue entonces cuando todo se desvaneció en la oscuridad, como si el mundo entero se hubiera tragado su existencia. El siguiente día, cuando los aldeanos salieron a buscarlo, no encontraron ni rastro de Martín. El pueblo continuó su vida como si nada hubiera pasado, como si él nunca hubiera existido. La niebla desapareció, pero algo más permaneció en el aire, algo que seguía acechando desde las sombras del bosque.